Amados, Dios los bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de los que nos siguen a través del canal Vida para Ti. Aquí sacando un espacio que pues no lo tenía, para ser honesta, en la agenda de hoy, pero cuando nosotros nos encomendamos al Señor, cuando nos levantamos tempranito en la mañana, le decimos que guíe nuestros pasos, que nos ayude a aprovechar el tiempo, a no ser perezoso. Esa fue mi oración hoy, qué linda. Cuando me levanté en la mañana, no sabía bien qué decir. Y le dije, Padre, que tu Santo Espíritu me guíe a pedir lo que conviene en este día. Y mientras oraba, le decía, ayúdame a aprovechar el tiempo hoy, a no perderlo, a no ser perezosa. Aprovechar el tiempo porque los días son malos y los días cortos. A ser diligentes, Padre, que me dé sabiduría. En fin, encomendarnos al Señor porque no sabemos lo que cada día trae. Y lo dice la Escritura, cada día trae sus propias situaciones, sus propios problemas y también sus bendiciones, claro que sí. Entonces, pues obviamente sigue transcurriendo y nos ponemos en las manos del Señor durante el día para hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué hago la introducción así? Bueno, porque precisamente una hermana me envía varios mensajes que le hicieron llegar, que le hizo llegar uno de sus hijos, que no me permito, ¿verdad?, comentar nombres ni nada porque no tuve el tiempo para pedir ese permiso. En fin, que lo importante es lo que vamos a hablar hoy. Pero quiero reseñarlo porque es su hijo, ¿verdad? Y Dios bendiga a los millennials. Somos una combinación perfecta. Sí, Señor, tú eres tan lindo. Somos una generación perfecta. Los millennials junto con, mire, los baby boomers. ¿Por qué? Porque ellos tienen una habilidad tremenda para la tecnología. ¿Entiendes? Somos un complemento. Y ellos son un as rastreando información, ¿me entiendes? Y qué lindo que nos las hacen llegar a los baby boomers en medio de estos tiempos, y nosotros la pasamos por el filtro de la palabra. ¡Qué bello! Por eso todos somos necesarios en el reino. Así que Dios lo bendiga grandemente, donde quiera que se encuentre, y Dios lo siga guiando y usando con poder dentro del escenario en que se encuentra, y que yo sé muy bien que Dios irá afirmando sus pasos y su propósito en medio de estos tiempos. Y como le pidió a su madre, le envió toda esa información que él estaba pues auscultando, y dentro de lo que estaba verificando se encontró con una data que le llamó mucho la atención, según la estadística que él estuvo leyendo, como creo que un 38%, si no me equivoco, de personas que han visitado este app que vamos a hablar aquí en Puerto Rico. Y él se alarmó mucho, ¿verdad?, en ese sentido, de ver ese porciento tan alto conforme al acceso que tuvo para esos datos. Y me lo hicieron llegar. Y la urgencia de él, de que hablemos sobre este tema. Qué importante, por eso la palabra nos dice, velemos, no nos durmamos, como las 5 vírgenes, unas estaban velando. En realidad
Unas se descuidaron, se cansaron de esperar, pero el aviso siempre es el mismo: velen y oren en todo tiempo, en todo tiempo. Y qué interesante, ¿verdad? En medio de ese velar, que no es otra cosa, Jesús dijo: en todo momento nadie sabe hora ni día, nadie sabe su regreso. Pero nos habló de señales, nos habla de eventos que van ayudándonos a ubicarnos, no en el día y la hora exactamente, pero en el tiempo profético en que nos encontramos como humanidad y como pueblo de Dios. Y así poder estar preparado. Y no tan solo, como yo siempre digo, no es cuando Cristo va a volver, nadie lo sabe, día y hora nadie. Pero es que yo hoy mismo me puedo morir. El punto es, yo siempre digo, no pienses en eso, piensa en que tú puedes hoy morir. Y no sabes hacia dónde va tu alma, dónde va a pasar tu alma en la eternidad. Porque hay una eternidad, tanto cerca de Dios como lejos de Dios. El punto es dónde estará ella para aquellos que tenemos esperanza y fe de vida eterna. Ese es el punto, hermano. Entonces, cuando yo le doy gracias, porque yo honestamente de esto no sabía nada. Por eso él le pedía a la mamá: mira, habla sobre esto, mucha gente no está enterada. Gloria a Dios que aquellos que estamos velando y orando en todo momento, lo que no sabemos, Dios nos lo revela. Y Dios se vale de cualquier persona, de cualquier estrategia. ¿Para qué? Para darnos avisos, para hacernos entender. Y cuando yo les dije: pues dame un tiempo que tengo que leer, porque yo no puedo estar hablando de lo que no sé. Y yo misma me sorprendí. Yo dije: Padre de la gloria, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Definitivamente que antes de ir a la información que me compartieron, tenemos que ir primero a la palabra del Señor, que es nuestra brújula. Dice: Primera de Timoteo 4:1, dice: el Espíritu de Dios habla claramente que en los últimos tiempos, y acuérdense, siempre les explico, los últimos tiempos no es este tiempo que estamos de generacional, no. Desde la iglesia, desde los tiempos en que nace la iglesia hasta que Cristo vuelva, los últimos tiempos, imagínense. Dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe por identidad. ¿Identidad en quién? En Cristo. Siguiendo a espíritus falsos y enseñanzas de demonios. Tales enseñanzas provienen de la hipocresía de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Esta es la descripción de ese tipo de personas que en aquel tiempo, por causa de esa conciencia, se hacían unas prohibiciones de comer alimentos, qué hacer y qué no hacer, que lo que a Pablo le preocupaba era que invalidaban la gracia y querían mantener a los nuevos creyentes y obviamente judíos, pero querían, por otro lado, los judaizantes, que ellos mantuvieran prácticas que invalidaban precisamente la salvación por gracia. Y le decían: bueno, pues está bien, acepta a Cristo, pero acuérdate que te tienes que circuncidar, que tienes que seguir comiendo alimentos que conforme a la Torá no sean impuros. O sea, los querían mantener todavía bajo el yugo de la ley. Sí, porque era que los mantenía esclavos en eso, porque Cristo nos vino a ser libres. Entonces,
para impedir precisamente que ellos pudieran disfrutar de la salvación por gracia, de esa vida abundante y de esa libertad y paz con Dios. Esto no ha cambiado. Habrá cambiado, como siempre digo, los muñequitos, pero la estrategia del enemigo sigue estando ahí presente hasta que Cristo venga. El enemigo de nuestras almas, a través de la historia, se ha encargado de buscar la manera de impedir que nosotros nos acerquemos a Dios. Que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Él siempre compite con Dios. Él quiere la adoración para Él. Y va a buscar todo el tiempo, maneras conforme a las épocas, a los contextos que estemos, a los recursos que tenga, para desviarnos de la fe verdadera. Cuando vemos esto, vamos a temperarlo a nuestros tiempos y a la información que me hicieron llegar y que yo me sentí responsable. ¿Cómo va a ser que un joven, para mí es joven, aunque está casado, ¿verdad? Y todo, pero es jovencito, me pide de una manera, ¿verdad? Hablen de esto. ¿Cómo va a ser que nosotros, los ministros de Dios, los profetas de Dios, que el profeta de Dios no es otra cosa que declarar la palabra, la que ya está revelada, y da aviso y muestra el camino de algo que ya se escribió? ¿Cómo va a ser que nosotros, eso es serio, y hay que ejecutar entonces el llamado que Dios puso sobre nuestros hombros y responder para mantener nuestra voz en pie, seguir siendo luz, seguir siendo sal en medio de la oscuridad? Así que yo responsablemente ejerciendo aquí mi compromiso con el reino de seguir llevando la palabra. Y aunque es un tema en el que yo, siempre lo digo, yo lo que no soy diestra, ni soy conocedora, lo digo. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad de leer, de prepararnos y por lo menos tener las ideas básicas, los fundamentos, para luego poder nosotros ir a la palabra, que sí, en esta sí que tenemos que ser expertos. Yo no tengo ningún problema, ni me siento incómoda. Bueno, yo no soy tan experta en cuestiones de asuntos de la tecnología, de la geopolítica y eso, y pues leo al que sabe más, amén, porque somos un cuerpo y cada cual tiene su función. Ahora, en lo que yo no podría yo decir, pues yo no le puedo hablar de la Biblia porque no la conozco, pues ya yo tengo un problema, ¿ves? Porque mi responsabilidad es cada día, con la guianza del Señor, y mi esfuerzo ir conociendo cada día más acerca de su palabra. Así que aunque es un tema en el que yo no soy muy experta y muchos de los que tal vez me escuchen hoy sepan más, pero por lo menos la intención es despertar la inquietud, la conciencia, que usted busque más información también, y si me la quiere hacer llegar mucho mejor, si quiere comentar, amén, y podamos nosotros involucrarnos en este tema y así seguir dando aviso, compartir el mensaje, porque como yo, ignorante total, no sabía sobre este tema, sobre lo que estaba pasando en cuanto a esto, y amén, que me llegue esta información. Así que invitados están a que me sigan educando sobre el tema, y yo seguiré también buscando en la palabra qué Dios dice acerca de esto. Entonces, siendo que Pablo está avisándole a Timoteo acerca de los peligros a los que nos enfrentamos en los últimos tiempos, tenemos que estar avisados, tenemos que estar vigilantes, sobre todo en lo que dice la palabra, y la palabra misma que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 105, ella es nuestra lámpara, nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Siempre que nosotros nos mantengamos en las Sagradas Escrituras, Dios nos va a ir mostrando el camino a seguir. En segunda de Timoteo dice también,
capítulo 3, versículo 1, deben saber esto, que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Tiempos difíciles, porque existirán personas ególatras, tacañas, orgullosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a sus padres, ingratas, malvadas, crueles, despiadadas, violentas, calumniadoras, sin amor, apartadas del bien, traidoras, imprudentes, soberbias, más amigas de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de vida espiritual, pero negando su eficacia. A estas personas, evítalas. Pablo, es interesante que en medio ya de su etapa final de su ministerio y su vida prácticamente, porque esta carta, especialmente segunda de Timoteo, que es una de mis preferidas, donde sigue capacitando a su discípulo Timoteo, lo sigue preparando, y Pablo tenía esa carga espiritualmente porque era un hombre de Dios y él sabía y sentía, ¿verdad?, en su espíritu los tiempos que se iban a seguir presentando, los tiempos que iba a estar viviendo Timoteo, su joven discípulo al que él amaba. Y lo estaba tratando de preparar. Pablo ni pensaba en él ni lo que le esperaba. La urgencia de Pablo era dejar que a este joven, a este discípulo, una iglesia lista, una iglesia preparada para que pudiera prevalecer a pesar de los tiempos que tendría que enfrentar. Esa misma urgencia es la que tenemos que nosotros tener como siervos de Dios, de dejar preparados discípulos, maestros, conocedores de la palabra, nuestros hijos, los jóvenes que nos preceden, para que ellos puedan seguir siendo luz en medio de las tinieblas que seguirán aumentando en medio de este mundo que cada día está más convulso, más confuso. Y hermano, lo que nos sostiene es mantener nuestra mirada en los cielos. Entonces, la palabra misma nos advierte de los tiempos peligrosos en que estaremos. Imagínense, y eso hace siglos. Imagínense los tiempos en que estamos nosotros hoy. Entonces, vamos a compartir la información que específicamente son unos un app, en el caso de él que estaba verificando, que muchas personas han tenido acceso a él. Le sorprendió el %, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y me fui yo a chequear qué era eso. Ya usted sabe que yo, pues, cuando no sé mucho, verifico. El Sandbox de Religión y Religion Inc. Me fui para allá a chequear qué es eso. Y dice, se refiere en el Sandbox, es un juego de simulación en el que creas y desarrollas tu propia religión. Mire qué cosa interesante. Ya usted sabe cómo estaban los ojos míos, ¿verdad? Como la otra aplicación de Religion Inc., que la otra es un simulador de estrategias donde tú puedes combinar diferentes aspectos de religiones, la que sea, budismo, chamanismo, cualquiera. Y usted crea su propia religión. Y usted puede también en ese proceso de crear tu propia religión, y obtienes aquello que te atrae del paganismo, del monoteísmo, del Islam, lo que sea. Y también puedes, qué
quitar y poner lo que te guste de una y lo que te guste de la otra. ¿Vas viendo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en una tú creas un mundo. En Religion Inc. Tú creas tu mundo. Creas una civilización, un sistema de vida, conforme a lo que tú quieres. ¿Verdad? Y yo mientras leía esto, y ese señor, ¿qué es esto? Las dos tienen espacio para crear prácticamente cuando yo leí. Son simuladores. Y tú utilizas las estrategias que tú quieras. Quitas y pones como a ti te antoje, conforme a lo que tú sueñas. ¿Qué religión es la que tú quieres realmente vivir? ¿Cómo te gustaría? Y no estamos lejos. Es más, vamos a salirnos de la tecnología, vamos a salirnos de todo esto y vamos a lo que vemos hoy día. Como no me gusta lo que dice aquí en la Biblia ese texto, yo lo elimino. Y sabemos cuántas Biblias ya se han creado conforme a mi deseo. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo quito. Y eso también es un tipo de ¿qué? Ese no es simulador, ese se vive y tan real como lo que conocemos. Y entonces yo me busco una comunidad de fe que me diga lo que yo quiero oír. Y eso es parte de la condición que dice la Escritura, que nosotros vamos a estar viendo, viviendo, y que cada día uno la va validando con todas las cosas que uno va viendo constantemente. Entonces, si yo voy a una iglesia y lo que predican a mí no me gusta, me ofende, me incomoda, me confronta con algo que yo no quiero cambiar, que para mí es muy fuerte, pues yo me voy a ir ¿qué? A otro lugar. Así que, y Dios lo permite, hermano, porque dice la palabra en Romanos que cuando yo no quiero reconocer a Dios, porque aquí es que viene el problema, cuando no queremos reconocer la existencia de Dios, que dice claramente en Romanos que se hace visible desde la eternidad y a través de ¿qué? De la creación. Y cuando yo en mi altivez y en mi dureza de corazón yo me resisto a reconocer que hay un Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él existe, y yo elijo mejor creer, no, el sol es el Dios mío, y yo me postro ante el sol y hago el saludo al sol. ¿Me entiende? En mi vanidad de mente. Y llamo a los astros que él creó, Dios, pues ya yo estoy cayendo en la vanidad de mi mente. Porque lo dice claramente en Romanos. En verdad, la maldad y la injusticia de los seres humanos provoca la ira de Dios. Hermano, todo esto que estamos nosotros viendo, que estamos siendo nosotros testigos, desde lo que le estoy comentando de todos estos apps que se están creando para simular religiones y crear mi propio Dios y yo también ser un Dios y toda esta dinámica, pero que también en la vida real, salgamos de los simuladores, en la vida real, eso ya existe. Nosotros estamos siendo testigos de eso.
Ya hay iglesias, hay Biblias diseñadas conforme al deseo del corazón del hombre, conforme a su manera en que ellos quieren acercarse a Dios, adorar a Dios, tener una relación con Él. Pero es desde la perspectiva humana, no desde los preceptos y estatutos que Dios estableció en su palabra. Eso ya existe. Eso ya existe. Por eso la ira de Dios es provocada porque, conociendo ellos la verdad, se rebelan contra ella con maldad, la maldad que practican. La mayoría, mire, yo no me he encontrado todavía una persona, no me la he encontrado, que no haya conocido primero la verdad. No la he conocido, no me la he encontrado. Por lo menos en mi país. No creo que, por lo menos acá en Occidente como tal, alguien no conozca. Porque si estamos, por ejemplo, esta noticia de esta isla, ¿verdad? De estos indios que no hay manera de tener acceso, y de hecho el misionero que estaba yo leyendo que hicieron ya la película y todo, de que quiso tener acceso y pues lo mataron, ¿verdad? Porque ellos viven en un total aislamiento y qué sé yo. Bueno, pues yo puedo entender que ellos no tengan conocimiento. Pero en el caso nuestro acá, hermano, yo no me he encontrado una persona que no me haya dicho a mí, no, yo fui criado en el Evangelio. Yo fui criado y serví en la iglesia. Si no fue lo que cantaron, fue que fueron maestros de escuela bíblica, fueron maestros de jóvenes, algo. Su mamá era evangélica, su abuela oraba por ellos, pero siempre, yo nunca me encontré una persona que me diga a mí, no, yo no conozco de Dios, yo no sé de qué usted me está hablando. Mi experiencia, yo no me he encontrado una persona al día de hoy, no me la he encontrado, que conoció primero la verdad y ahora están de espaldas a Dios en apostasía, simple y llanamente porque muchos de ellos quieren un estilo de vida que va conforme a su deseo y no al conforme al deseo de Dios. Y cuando uno se niega a escuchar la verdad, aceptar la verdad, vivir la verdad de Dios, corre un gran peligro, caer en la mentira, y Dios lo permite porque precisamente ese es el castigo de Dios. Que creamos esa mentira y perdamos la capacidad de discernir la verdad de la mentira. Y lo mismo, perder la capacidad de vivir lo que es real a vivir a través de un simulador y yo creerme esa fantasía y yo crear ese mundo mágico por causa de mi dureza de corazón. Así que todo esto que estamos viendo, yo lo puedo ver como parte del juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el hombre, sobre la vanidad del hombre que quiere vivir lejos de Dios y pretender que todo le vaya bien. Y como esto seguiremos viendo muchas más cosas. Y es necesario, porque ante la injusticia del hombre de querer reconocer que Dios es Dios y que Él es una criatura creada por Él, y el hombre en su vanidad de mente quiere ahora ser igual a Dios, pues no tiene que venir. Claro que sí, porque la verdad esencial sobre Dios es muy clara. Todos la pueden ver, ya que Él mismo la reveló. Porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su poder sobrenatural, su divinidad, son hechas visibles con claridad en su creación. Su verdad se hace reconocible a la razón. Así que no hay excusas para que no crean en Dios y que practiquen tanta maldad. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Él se lo merece, no lo respetaron, no fueron agradecidos con Él, solo piensan en puras tonterías y consecuentemente hacen lo malo, enorgullecidos en su propia razón. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Afirmando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del eterno Dios
para adorar ídolos hechos con forma de simples seres humanos mortales. Y hoy vemos esa vanidad de mente, esa altivez de corazón, creyendo saberlo todo y ser expertos. Ahora el hombre, en su osadía, se cree capaz ahora de crear su propia religión, crearse Dios, y ¿sabe qué? Es parte de lo que ya está escrito. Yo siempre, mi posición, mire que he leído del anticristo, que si es esto, que si es lo otro, ¿verdad? Mi posición, después de, ¿verdad?, en mi humilde opinión, como digo, siempre he creído que obviamente el anticristo, la Biblia habla de un personaje, claro que sí, va a haber un líder, que se va a ver junto con él el falso profeta, pero a ese líder le antecede un sistema, como yo lo he podido interpretar en mis años, ¿verdad?, de lectura acerca del tema. Que no hablo mucho porque no soy experta, pero tampoco soy muy ignorante. Y he creído siempre eso. Un sistema antecede, es preparatorio. Tomará el tiempo que sea. Un sistema político, religioso, filosófico, en todos los ámbitos. Es como lo preparatorio, el escenario perfecto para que ese líder emerja. Se van a dar las circunstancias perfectas, la crisis perfecta, una sociedad perfecta para desearlo. Así es como yo lo veo. Y vamos viendo cómo la maldad va en aumento, como dice la Escritura. Y hasta Jesús mismo dijo en Lucas 18:8, y cuando regrese Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué gran pregunta la que él lanza. Porque es lo que estaba anunciando un futuro donde será reflejado y característico por un declive en la fe, un alejamiento de la fe verdadera, una apostasía que antecede a la venida de Jesús. Y como dice aquí la escritura que leí, con una característica muy particular de aumento de maldad, de egoísmo, de intolerancia. Hermano, cada día lo vamos viendo. Lo vamos viendo. ¿Siempre ha habido maldad? Sí. ¿Siempre ha habido violencia? Sí. Y más. Cuando uno lee la historia, hay unas cosas que son aterradoras. Pero hay algo muy diferente, que estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo I, ni en el siglo V, ni en el siglo XV, ni en el siglo XVIII, siglo XXI, lo que significa que cada vez estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y la maldad, la violencia, el pecado se manifiesta con otros vertientes, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, ante todos estos escenarios que estamos viendo, no nos es de extrañar que este sistema en el cual yo creo que se va montando y va montándose muy bien, por eso vamos viendo la dureza, todas estas filosofías confusas, definiciones, toda esta palabrería que viene para tratar de engañar a todo aquel que el enemigo quiera y el descuidado permita. Pues, ¿qué pasa? Lo dice la palabra, que va a ser, es un sistema que va a ser político, militar, económico, pero que
con unas ideologías y unas filosofías que no van a representar los intereses del reino, sino los intereses y el reinado del anticristo. Y uno va viendo cómo ese escenario se va montando, hermano, cómo la democracia cada vez se va fragmentando, se va debilitando, cómo los valores que en un tiempo sostuvieron la sociedad, nuestra sociedad, los valores, la ética, que no fueron los mejores tiempos. No, pero hermano, habían unos valores de lo que es la familia, de lo que es la fe, de lo que es el respeto, la dignidad humana. Eso se ha ido erosionando. Mire, yo he leído unas noticias que yo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Qué intolerancia que la persona simplemente por cualquier cosa se baja y te da un disparo y se acabó. Leía yo, no sé todavía, realmente no le di seguimiento a la noticia, pero de este joven que estaba en la fila de un servicarro. No sé qué pasó, cuál fue la razón por la que ocurrió el evento, pero lo que sí leí fue que el que entonces estaba detrás de él, el carro que estaba detrás de él, algo sucedió que no sé. Si alguien sabe me lo termina de contar porque no he tenido tiempo de darle seguimiento a esa noticia y me interesa saber la razón. No por curiosidad, sino para comprender un poco más el comportamiento humano en el que estamos hoy día. Y seguir orando que Dios tenga misericordia de nosotros. Como la persona se bajó y simplemente le dio un disparo en el pecho y luego se quedó, creo que en una esquina esperando que viniera la policía y entregó su arma. Y como eso nos amanecemos aquí contando eventos, y tanto mujer como varón. Mujeres también con la misma agresividad, con la misma violencia. Esas cosas aquí no se veían. Así no. Yo tengo 62 años. Pero yo no me olvido nunca lo que Dios me dijo hace 10 años atrás. Viene tiempo de mucha oscuridad sobre la isla. Y a lo malo le van a seguir llamando bueno y a lo bueno le van a seguir llamando malo. Y vas a escuchar noticias que jamás tú pensaste escuchar. Nunca me olvido de esa palabra que Dios me dio a mí en el 2010. Han pasado más ya 15 años. Yo no tenía idea a lo que Dios se refería, pero lo voy validando. Y uno va escuchando noticias. Ayer surgió una que yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Un anciano de 83 años postrado en una cama. Vino su hijo de 36 años y con un peñón, 3 golpes en el cráneo. Quedó su rostro lleno de hematomas y de heridas. Y después llamó al 911 para que vinieran a bregar con su papá. Esto es lo que estamos viendo y esto es el día a día. Y no solamente aquí en Puerto Rico, hermano, porque yo sigo escuchando otras noticias en otros países y no hace diferencia. A mí lo que me llama la atención es que aquí somos 100 por 35. Y la proporción del tamaño con los eventos cada día es de preocupar. Y ante la indiferencia que se vive, porque ya prácticamente escucharlo es como hay un proceso de asimilación y de indiferencia que nos llama a la reflexión cada día. Entonces cuando leí esto, yo, Señor, ten misericordia, porque los jóvenes, sobre todas las cosas, que son los más vulnerables a accesar todos estos juegos, todos estos simuladores, en etapas de mucha vulnerabilidad, porque hay mucho dolor, rebelión, falta de una identidad, de un propósito en la vida, son más vulnerables. No sé si fueran las estadísticas, las edades y las generaciones que accesan eso, pero uno que fue joven, uno sabe que uno es más vulnerable, ¿verdad? En la adultez temprana, la adolescencia. Y me preocupa en medio de esto
Porque si bien es cierto que los videojuegos, hermano, porque no tan solo jóvenes, vamos más lejos, porque yo he visto adultos también juqueados, como dicen, con esos videojuegos, juqueaditos, ¿entiendes? De guerra y todo eso. Pero ya esto va a otra dimensión, ¿me entiendes? Y el enemigo no descansa. Entonces la palabra nos invita a que tengamos claro lo que dice la Escritura y no ignoremos los tiempos en que estamos viviendo y nos cuidemos y mantengamos presente lo que dice la Escritura para que nosotros estemos apercibidos y no nos demos ni permiso. No es lo mismo hacer un jueguito, ¿verdad? Que si el Lego, a mí me encanta. Hay unos juegos que son virtuales que yo los juego con el nieto mío, me gusta. Dice, abuela, vamos a jugar. Y jugamos tenis, jugamos baloncesto. Me encanta porque me pone en movimiento y yo me ejercito. ¿Ves? Hay cosas que, dice la Escritura, escudriñen todo y retengan lo bueno. Amén. Con sabiduría, con dirección de Dios. Pero ante juegos como esto, de simular ser Dios y tener la religión que yo quisiera, ya estamos entrando a un terreno bien peligroso. Y máxime, si luego eso permite, porque eso está en pleno desarrollo. Esto está, mire, despuntando. Todavía no se sabe hasta dónde se llegue esto y cuántos seguidores usted pueda tener en su religión nueva. Cuántos adoradores usted pueda tener. ¿Me está entendiendo, hermano? Cójalo por ahí. No perdamos de vista que va lento pero firme en cuanto a lo que estamos hablando. Y dice la Escritura, Dios nuestro, tú eres un Dios misterioso, el Dios salvador de Israel. Todos los que fabrican ídolos se llenarán de vergüenza, serán humillados y quedarán en ridículo. Solo hay un solo Dios, dice en Éxodo 23. Dice claramente Éxodo 23. No tengan otros dioses aparte de mí. Hay un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y nosotros no podemos hacer remiendos de nuestra religión y tomar de aquí y tomar de allá. Y eso ya yo lo he visto venir. No en juegos aquí simuladores, no, en personas que heridas por la misma iglesia. Porque, hermano, escúcheme bien, si nosotros no tenemos claro quién murió por nosotros en la cruz y separamos nuestra mirada de Cristo, cualquiera es vulnerable. Y yo he seguido personas en las redes, ¿verdad? He seguido su proceso que conozco de años llevándole y a dónde ha llegado por causa del dolor sufrido dentro de la iglesia. Y oro por ellos. Oro por ellos. Porque ¿sabe qué? Yo, Ana López, pude terminar igual. Porque dentro de la iglesia, escúcheme bien, lo van a herir, te van a herir, vas a pasar muchas decepciones. Aterricemos bien. Llegamos con unas expectativas y encontramos otras. En la iglesia, mire, usted lo que va a encontrar son pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que si no hubiese sido por Jesucristo, no teníamos esperanza. Metámonos eso en la mente y que el primer pecador soy yo. Porque de lo contrario, usted no va a prevalecer y menos en este tiempo. Y menos en este tiempo. Por esto tiene lento pero firme. Y he visto cómo han tomado de cada religión algo. Del judaísmo me gusta esto.
me encanta esto de las raíces hebreas. Me gusta esto de los evangélicos, pero como son unos sinvergüenza y unos hipócritas, no quiero saber de ellos, le voy a coger esto. Y empezamos a hacer ahí una religión y yo me creo algo que no se sabe ni lo que es. ¿Me entiende? Y usted termina diciendo que usted no es cristiano, usted no es judío, usted no es esto, no se sabe ni lo que es usted porque ya perdió la identidad por causa del dolor, por causa de la frustración. Pero hay algo adentro que no se puede negar y es que la semilla de la palabra se sembró en ese corazón. Pero es un corazón que está herido, un corazón que está lastimado, un corazón que tiene miedo de volver a confiar y por lo tanto me mantengo lejos de la comunidad de fe. Y usted está vulnerable porque son tiempos muy difíciles de mucha confusión. Y guste o no, necesitamos que nos guíen, que nos formen, que nos ayuden a crecer y a madurar. Y que permita el Señor y los pueda guiar a lugares y a comunidades de fe donde aún se retiene la sana palabra. Por eso, si tú me estás escuchando en esta hora y esa es tu situación, órale al Señor y yo le pido a Dios ahora en este mismo momento que te guíe. Porque tal vez como una oveja nueva no sabes, estás herido, pero sabes que necesitas de Dios y no sabes a dónde ir. Que Dios te guíe a un lugar donde haya sana doctrina y personas responsables delante de Dios que te puedan ayudar a crecer en su gracia. Porque es importante mantenernos en comunidad de fe. Porque el peligro es cuando muchos han optado por quedarse en sus casas, ¿me entiendes? Y buscar por la internet y se siguen alimentando de tantos mensajes y lo que tienen es un revolú en su mente porque como oyen tantos predicadores, oyen tanta cosa y no hay madurez para discernir, caen en estos lazos. Y si esto va a seguir, porque yo sé que va a seguir, tristemente muchos caerán. Porque imagínense, van a diseñar una religión perfecta para usted, donde no hay sufrimiento, debe ser, mire, que yo me la imagino, no va a haber sufrimiento, no va a haber cruz, no va a haber arrepentimiento, no hay infierno, no hay juicio final, no hay nada, todo es, mire, peaches and cream, como dicen, una maravilla, y Dios te ama como tú eres, no tienes que cambiar, no tienes nada de la fe por identidad, nada de amor sacrificial, acuérdese. Hoy día, ¿cuántos han sacado de su fe la cruz? Y han creado una religión, lo único que ahora está en los simuladores, pero hace rato que existe y se vive, donde han sacado la cruz. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite. Entonces, ya para finalizar, porque imagínense, me dan cuerda, me dan por dónde, mira, ya voy casi por una hora, yo dije, vamos a ver qué yo diré aquí. Imagínese usted. Bendito Dios. Es que yo siento pasión por la palabra y me desespero a veces, ¿verdad? En esto porque la palabra es tan linda y me preocupo por las vidas, por los que están comenzando, porque yo estuve ahí, porque yo sé de las dudas, del dolor y como le dije, yo no terminé, yo no sé. Yo me acuerdo un tiempo en la vida mía de mucho dolor, pero mucho dolor. Y que la iglesia pues me hería mucho. Y aquí todos nos herimos, yo hiero y tú me hieres, esto es pura humanidad. Pero cuando no estamos sanos, lo único que pensamos es lo que nos han herido. Nosotros no pensamos que hemos herido a alguien. Ya cuando usted está sano y maduro, usted es más objetivo y sabe que usted también dio golpe. Pero en aquel estado en que yo estaba, que todo el mundo me hería. Yo recuerdo que yo en mi mente ideaba también, sí, alguna manera de poder seguir al Señor, de poder seguir a Dios, lejos de estos sinvergüenzas, de estos hipócritas. Hermano, porque es que eso es así. Cuando usted no tiene una fe madura, cuando el amor de Cristo no está establecido como es en el corazón de uno, usted me perdona, vamos a hablar claro. Usted no quiere salir de la iglesia. Porque qué cosas usted no ve ahí.
Y entre más usted va escalando posiciones y usted va entrando más cerca de lo, ¿me entiende? De los cocorocos, como yo digo, más hipocresía usted ve, más maldad usted ve. Y si usted no está cimentado en la roca que es Cristo Jesús, usted no quiere saber de la iglesia, aunque usted ame al Señor. Eso es así. Por eso hoy tanto Jesús solos caminando errantes por el mundo y no quieren saber que de denominaciones, nada. Y yo los entiendo. Y si yo aún permanezco fiel a la palabra, a mi fe, y sigo congregándome con los hermanos en la fe, la misericordia del Señor que escuchó mi clamor y les rogaba que me guiara y me librara de mi dolor. Porque uno herido, hermano, es muy vulnerable. Una oveja herida es vulnerable, pero mi alma alaba al Cristo de la gloria que sabe que tenemos al buen pastor. Este buen pastor, si usted es oveja de él, no importa cuán perniquebrada usted esté, cuán herida esté, el pastor irá tras de usted. Lo dice claramente Ezequiel. Ustedes debieran cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles ni curan a las ovejas enfermas ni les ponen venda a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Ay, hermano, pero ¿sabe qué dice la palabra? El buen pastor va en busca de las ovejas perdidas. Ese buen pastor, ¿sabe qué hace? La cuidará. De la misma manera que Dios denunciaba aquí a través del profeta la maldad de los gobernantes, la corrupción de las gobernantes y la corrupción también del sistema religioso y cómo abusaban de su pueblo que era su rebaño. Y Dios se indignaba ante las injusticias. Dios decía que Él era su Dios, su buen pastor que cuidaría de su pueblo. Y de igual manera, Jesucristo, nuestro buen pastor, dice la Escritura, ¿sabe qué? Que Él cuida a sus ovejas. El buen pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz. El pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va adelante. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido. Más bien, huirán de él, pues no reconocerán su voz. Así que, mi amado, ¿sabes qué? Escúchame bien. Si hay algo que nos va a proteger en medio de la maldad que nos rodea, en medio de lo que estamos viendo, de tanta filosofía, ideología, palabrería, como yo digo, para confundir, en medio de tantas voces, de tantas tentaciones para desviarnos, ¿sabe qué? Escúchame bien. Aquí lo más importante para guardarnos de ese peligro y caminar con paso firme en paz y hacia adelante, tú te asegures que tú eres oveja, que Jesucristo es tu buen pastor. Porque mientras yo ande en rebelión, mientras yo ande en soberbia, mientras yo ande queriendo hacer mi voluntad, yo seré presa fácil para el lobo rapaz. Muchas de estas ovejas que han caído en manos de los lobos en este tiempo, y llámese lobos, pastores asalariados, ¿sí? Falsos maestros, falsos cristos. Muchas de estas ovejas, escúcheme bien,
han sido desobedientes a la voz de su pastor. Porque si no, llamaríamos a Dios mentiroso, a Jesús mentiroso. Si la palabra del Señor nos dice, el buen pastor cuida de sus ovejas. Si nosotros leemos en el Salmo 23, hermano, porque es que tenemos que ser claros y ser honestos. No podemos invalidar la verdad de la palabra. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Y siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces banquete y me llamas de felicidad, me llenas de felicidad, me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que siempre y para siempre viviré donde tú vives. Mire, hermano, si esta es la descripción del buen pastor y lo está hablando una oveja, la oveja es mansa. La oveja es humilde. La oveja es un animal que se deja guiar, es indefenso. No sabe bien por dónde ir, necesita que la guíen. Cuando somos ovejas, no tenemos miedo del lobo rapaz, porque el buen pastor peleará a favor nuestro. Aquí el gran peligro que corremos en medio de estos tiempos es cuando usted como oveja no se deja guiar por su buen pastor. El buen pastor nos guardará, nos protegerá, peleará en favor nuestro. Cuando vea venir al lobo, saldrá en nuestra defensa. Si nos hieren, nos curará, porque el hecho que seamos ovejas y Él sea nuestro pastor no significa que seremos librados de aflicciones, pruebas y tribulaciones en medio de este mundo de maldad. Pero tomados de la mano de nuestro pastor, Él sanará nuestras heridas. Y es importante que las sane, porque si quedamos lastimados, cojearemos y no podremos seguir al paso debido. Nos amargaremos, guardaremos resentimiento y arremeteremos hasta con el buen pastor y cometeremos el gran error de perder el paso, soltarnos de su mano y estar expuestos al lobo rapaz a través de filosofías, de todos estos engaños, de todas estas traducciones que quitan y ponen conforme a su deseo, de muchas iglesias que se seguirán levantando y seguiremos viendo que se levantan para satisfacer el egoísmo humano, la rebelión, y serán bien recibidos en ella. Pero seamos honestos y reconozcamos que lo dice claramente aquí la palabra. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Cuán sensible es tu corazón a la voz de tu pastor cuando te dice: no vayas por este camino, no veas esto, no frecuentes este lugar. Mira, este tipo de amistades a ti no te conviene, mi amor. No acceses esto. Cuán humilde y sensible yo soy a esa voz, porque el buen pastor siempre nos guiará, pero no nos obligará ni nos violentará a seguirlo. Pues dice claramente el buen pastor: el que me quiera seguir, el que me quiera seguir voluntario, deberá negarse a sí mismo, tomar su cruz, que no es otra cosa que negarse a sí mismo, y seguirme. Esta oveja no tiene por qué temer, porque el buen pastor siempre la cuidará
le dará buenos pastos, buena palabra. La enseñará y la formará con un buen carácter para enfrentar los tiempos, con sabiduría para discernir la verdad de la mentira, con valor para enfrentar las situaciones sin temor, con nuevas fuerzas cuando se sienta cansada ante la batalla, librada, y sobre todo le dará paz, reposo cada día. Qué lindo. Así que la palabra de Dios nos invita a mantener una oración constante, una permanencia y obediencia a la voz del pastor, a mantenernos dentro del rebaño. El buen pastor siempre camina con su rebaño, no conformándonos ni dejándonos seducir por la filosofía, por lo que está de moda, por los nuevos retos, por lo que está en boga. No, nosotros formamos parte de un pueblo que vive separado, consagrado, viviendo cada día, haciendo lo que a Dios le agrada, que no necesariamente será lo que el mundo apruebe. Y sobre todas las cosas, mis amados, el que persevere hasta el fin, lo dice la Escritura, será salvo. Así que no tenemos por qué temer cuando vivimos tomados de la mano del buen pastor. Sin embargo, todo esto que está aconteciendo nos invita a mantenernos vigilantes, a seguir orando constantemente, pidiendo discernimiento a Dios para comprender los tiempos que estamos viviendo, para orar por la generación que nos precede, para que pueda continuar el legado de nuestra fe, de nuestros valores, y que puedan ellos seguir estableciendo la luz en medio de las tinieblas. Y orar sobre todo por aquellos que están en ignorancia, para que Dios quite el velo y puedan pasar de muerte a vida. Así que en medio de todo esto que estamos viendo, que estamos siendo testigos de lo que es la fe verdadera versus las religiones simuladas, juegos divinos versus una vida consagrada, tenemos que mantener nuestra fe en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Fe real versus sandbox divino. De eso se trata, y hemos una vez más concluido lo que dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Podrá pasar todo, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Que Dios nos ayude a afirmarnos en nuestra fe. Gracias por compartir. Por hoy tuve un conocimiento nuevo. Seguiremos dándole seguimiento a este tema. Y ya sabe, pueda compartir cualquier experiencia que haya tenido con ellos. Y sigamos orando los unos por los otros en unidad y en oración constante. Que Dios me los bendiga. Y también, hermano, no quisiera despedirme sin invitar a aquellos que por razones diversas se fueron de la iglesia, no quieren saber de la iglesia. Puedo entenderlo, yo estuve ahí. Y como les dije, la misericordia de Dios que me ha sostenido, y obviamente decisiones que yo he tenido que tomar, porque al fin y al cabo es una decisión muy personal, de perdonar, de desear seguir el camino de la fe y dejarme guiar por la palabra sobre todas las cosas. Que te reconcilies con Dios. Dice, pastora, yo no tengo problema con Dios. Yo tampoco tenía problemas con Dios, pero es muy difícil. La palabra dice en 1 de Juan que
yo, si digo que amo a Dios, ¿cómo puedo aborrecer a los demás? No, Juan dice que eso no puede ser. Y lo más fácil es uno vivir pues una fe individual, pero no es lo bíblico, aislada, porque Dios nos ha puesto, nos ha dado unos dones para edificar el cuerpo de Cristo, y al compartir y permanecer crecemos en la madurez, crecemos como personas porque crecemos en nuestra relación con Dios. Tiene toda una dimensión muy importante porque somos invitados a tomar la cruz como Jesús y morir a nuestro egoísmo, a nuestras maneras de pensar, en ese negarnos y entrar en un proceso de misericordia. Y ahí es donde se establecen los frutos. No hay manera de crecer si nosotros no compartimos, porque esto no es solamente de yo quedarme aislado con Dios, se tiene que dar en ese compartir entre hermanos. Ahí es donde somos retados, ahí es donde nuestra naturaleza pecaminosa se manifiesta. ¿Y de qué manera? Cuando no queremos perdonar, cuando tenemos que muchas veces tolerar. O sea, es un proceso de santificación, y así Dios lo estableció. No es lo que yo quiera. Si hubiese sido lo que yo quería, yo sé dónde yo hubiese terminado. Pero como no es lo que Dios quiere, y yo voy a vivir conforme a la palabra, porque yo quiero ser oveja y que Jesús sea mi pastor, yo le voy a pedir que me ayude a perdonar, a retomar y a no mantenerme fuera del cuerpo de Cristo. Mantenernos fuera del cuerpo de Cristo es un peligro. Así que yo te exhorto una vez más, no quiero terminar sin esto, y quiero orar por ti. Señor, yo te suplico en el bendito nombre de Jesús, que de la misma manera que tú tuviste misericordia conmigo y me ayudaste y me sostuviste y me mostraste siempre el mejor camino para permanecer en tu palabra, para permanecer dentro de la comunidad de fe por encima de las heridas provocadas, y me enseñaste a amar, a perdonar, a ser humilde, misericordia en mi vida, y aún así todavía sigues obrando en mí, que de igual manera cualquier persona que en este momento haya sido herida de cualquier forma, se mantiene lejos del cuerpo, no quiere saber, tú le ayudes a sanar, a perdonar, y que pueda comprender y escuchar tu voz que le invita nuevamente al volver a tu casa. Sí, Señor, porque debajo de tus alas estaremos seguros. Tu rebaño. Dice la palabra que Jesús deja 99 y se va por una, porque Él sabe que no es bueno que se quede rezagada, sino que entre al rebaño. Y yo te suplico, Padre, que tú tengas misericordia y le ayudes en el bendito nombre de Jesús, para que siga creciendo en tu gracia y de esta manera tenga la madurez, la capacidad espiritual que pueda discernir los tiempos que se avecinan y pueda ser luz en medio de las tinieblas. En el bendito nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos. Amén. Que Dios te bendiga.